8:17 de la mañana, estamos de vuelta y le damos la bienvenida a Otoniel Diguero, secretario de la Junta Directiva de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, con quien vamos a hablar acerca, obviamente, del aumento de precio de los combustibles, ya que mantiene en alerta al transporte extraurbano. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, un gusto saludarlos y a todos a quienes les sintonizan. Otoniel, estamos ante una situación que es evidente en el país, pero tal vez la gente no lo termina de dimensionar. Continúa el aumento de la gasolina y las personas piensan que con un subsidio es suficiente para paliar que no hay aumento en el pasaje, pero cuéntenos usted si esto es verdad. Bueno, hay una situación que debemos aclarar. La situación del pasaje, el primer frente sí es el precio del combustible. El combustible pues se ha incrementado entre un 35-45% y eso es un costo de operación directo que afecta a unos en mayor grado y otros en menor grado dependiendo la ruta y el recorrido que tengan. Pero hay otras situaciones de carácter estructural, porque recordemos o tomemos en cuenta de que, por ejemplo, las tarifas no han sido revisadas desde el 2009. Estamos hablando, me refiero a las tarifas de pasaje, estamos hablando de 17 años sin ninguna revisión. Ha sido un incumplimiento por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, del Viceministerio de Transportes y de la Dirección General en sus distintos periodos de gobierno. Entonces, no es simplemente el precio de los combustibles. Mire, el transporte extraurbano está sobreviviendo, se está trabajando con pérdidas, porque también hay otros factores que afectan en demasía el poder desarrollar este tipo de trabajo. Y me refiero a aspectos de seguridad. El 90% de los transportistas estamos siendo extorsionados. Y no solamente por un grupo delictivo. Hay empresas que tienen 5 o 6 extorsiones sin que hasta la fecha se visualice una solución que nos deje respirar en ese aspecto. Y esto es serio porque no solo es el derecho a trabajar, sino a la vida. Una pregunta. Entre el subsidio y liberar el precio del pasaje, ¿qué prefieren ustedes? Vea, ahorita cualquier cosa que nos permita respirar es bueno. Hay discusiones, la conveniencia del subsidio, la inconveniencia, que si es temporal, cuánto va a durar, con cuánto nos ayuda, pero fíjese que nosotros somos el único servicio que tiene precio tope. Entonces no hay una correlación entre los incrementos generales en la economía y las tarifas que cobramos. Sería más conveniente para nosotros una liberación de tarifas, aunque un subsidio nos haría respirar momentáneamente. ¿En cuánto estiman ustedes las extorsiones, lo que tienen que pagar por extorsiones mensualmente? O sea, me estoy refiriendo, la vez pasada estaba tratando este tema y me hablaron de más allá de 500,000 de unidades que tienen ustedes en todo el país. Entonces, no sé si ustedes han hecho cálculos de cuánto pagan por extorsiones, a cuánto asume eso mensualmente. Vea, no, yo creo que hay un error, una desviación ahí en la cantidad, porque no somos 500,000 de unidades de transporte. ¿Cuántas son? Que nos dedicamos a transporte extraurbano, con placas comerciales andaremos por unas 125,000 unidades. Pero para que usted tenga una referencia, si una empresa tiene que pagar por extorsión 60-70,000 quetzales mensuales y eso lo multiplica por 5 grupos. O sea, una empresa, perdón, parémonos ahí. Hay empresas que tienen que pagar 60,000, 70,000 quetzales mensuales por extorsiones. Por extorsión, sí. Hay cobros de carácter semanal, quincenal
mensual, depende del tipo de negociación que se alcance con estos delincuentes. ¿Tienen ustedes un estimado mensual de todo el universo que pagan estas extorsiones? De todos los... Fíjese que no me atrevería a darle una cifra, es millonaria, pero no me atrevería. ¿Por qué? Porque mucha gente, por la condición de seguir trabajando, muchos no denuncian. Uh-huh. Otros ocultan las cantidades que pagan. Pero habemos quienes sí tenemos denuncias activas que no avanzan, pues. Entonces, hacer una estimación es un poquito arriesgado, pero sí hablamos de cantidades enormes. O sea, nosotros ya prácticamente trabajamos para pagar extorsión. Estamos en subsistencia. Operar nos cuesta mucho. Y luego se dan estas situaciones de las alzas al combustible, que si bien responden a cuestiones internacionales, pues tampoco vemos un paliativo por parte de las autoridades, porque, hago mal en decirlo, pero en otras latitudes, en Centroamérica, los precios no han alcanzado los costos que tienen actualmente el combustible en Guatemala. Usted habla que les tienen que pagar, yo quiero regresar a las extorsiones, que tienen que pagar la extorsión a 4, 5, 6 grupos distintos. Pero si ya está eso como establecido, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? A mí lo que me impacta es que ustedes tengan esto, que ustedes ya lo hayan casi que integrado a su normalidad, y las autoridades. Es que no hay respuesta. No puede ser. Porque, mire, pues, el proceso empieza con denunciar en el Ministerio Público. Existe supuestamente una coordinación con Gobernación, con instituciones de investigación, pero duermen en el sueño eterno porque nunca se encuentra una solución. Y entonces nosotros encontramos que hay algunos procedimientos que son deficientes. Voy a poner un ejemplo. Se hace una denuncia, se hace una investigación y capturan a un cuentaviente, a alguien que se le depositó una extorsión. Uh-huh. Entonces se judicializa el caso, lo capturan y con eso el Ministerio Público cierra el caso. Para él está cerrado, pero la extorsión continúa. O sea, capturaron a una persona simplemente. Y a veces esa misma persona también está siendo extorsionada porque los obligan a poner sus cuentas. Mire, por experiencia tenemos que han sido engañadas, han sido obligadas, y otras pues que sí definitivamente forman parte de estructuras, ¿no? Pero generalmente buscan gente que no está con ellos para que no los involucren, ¿no? Digamos, esas extorsiones estamos conversando con Otoniel Diguero, secretario de la Junta Directiva de Cretexpa. Por favor, José Eduardo. Esos montos de extorsiones que pueden llegar hasta 60,000, 70,000 mensuales por empresa, entonces ya están para ustedes casi que integrados a los costos de operación. Fíjese que eso es una pérdida. ¿Por qué? Porque esos pagos los trasladamos a deuda. Por ejemplo, no voy a decir la empresa en la que yo estoy involucrado, pero nosotros tenemos deudas de repuestos, tenemos deudas de combustibles atrasadas, porque con esta gente podemos negociar pagos, pero con el extorsionista no. Yo quiero mi plata y quiero mi plata porque si no te caigo y te mato un trabajador, te mato 2 trabajadores. En el caso nuestro, nuestra empresa ya a lo largo de los años hemos tenido 22 víctimas entre empresarios y colaboradores. Entonces, don Otoniel, por eso les decía yo al principio de que es triste de que tengamos que pagar para tener derecho a trabajar y peor aún, para tener derecho a vivir. Solidarizándonos con el gremio, evidentemente, cuando uno pierde un colaborador, le matan, le asesinan, le secuestran, es terrible, pero quisiera aprovechar los últimos minutos para retomar la discusión respecto a la situación de el componente de los combustibles, que no hay una solución del Ejecutivo,
que el legislativo sigue en discusiones y no ha tomado alguna decisión. La decisión del viceministro Suriano de anunciar una revisión de las tarifas del 2009, ¿hasta dónde pueden ustedes aguantar prestando un servicio? Y pues ya el contexto nos lo dio usted, y qué realmente, como dijo José Eduardo, sería lo más inmediato aceptable para continuar operando. Es una combinación. Nosotros aplaudimos que por fin las autoridades vayan a hacer una revisión tarifaria. ¿Por qué? Porque toda la vida lo que nos han pedido son propuestas que nunca aceptan, pero no hay un estudio técnico por parte de ellos para determinar cuál es la tarifa real. Bueno, y solución inmediata sería una combinación. ¿Por qué? Porque el subsidio lo aprueben de la forma que lo aprueben o no lo aprueben y hay ayuda del gobierno, esto es temporal. Pero nosotros la subsistencia la mantenemos permanente, entonces necesitaríamos apuntalar las tarifas para poder seguir prestando el servicio, porque va a llegar un momento en que va a existir un paro técnico, no vamos a poder operar porque nadie puede subsistir mucho tiempo con pérdidas permanentes. Don Otoniel, yo creo que la siguiente pregunta se las han hecho en varias ocasiones. Si la situación está así, ¿por qué siguen en el negocio? Es una pregunta que todo el mundo hace. Bueno, dicen, si el negocio es malo, ¿por qué siguen en eso? Pero hay varias razones. Y la primera es que tenemos el capital invertido ahí, no lo podemos botar, no los podemos hacer líquido inmediatamente para dedicarnos a otra cosa. Esa es la primera dificultad. Luego, pues es un negocio multigeneracional, pues actualmente hay terceras, cuartas generaciones que prestan el servicio, empezaron con los bisabuelos, con los abuelos, y no sé, es un negocio de Quijotex, nos gusta sufrir. Bueno, gracias, don Otoniel. Hemos estado conversando con Otoniel Diguero, él es el secretario de la Junta Directiva de Cretexpa, que es la gremial de transporte extraurbano en pasajeros. Muy amable por habernos atendido esta semana, don Otoniel. Muchísimas gracias. No, todo Muchas gusto gracias. para servirles. Vamos al corte, ¿tenemos reportes? No, regresamos con música y por supuesto a hablar de varios temas que han aparecido en las conversaciones. Y tenemos anuncio. Usted va a dar una buena noticia. Sí, tenemos un anuncio. Ganadores. Ganadores. Es cierto.